Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de los conversores análogo-digitales, que son un sistema bien importante dentro de los sistemas de adquisición de datos, porque son los que van a ser el puente entre nuestros circuitos de acondicionamiento de señal, que tienen la información de los sensores, y el sistema digital en el que vamos a llevar esa información, la vamos a almacenar, la vamos a desplegar, como puede ser por ejemplo un computador. Vamos a verlo un poco en este esquema. Nosotros tenemos un sistema físico como este que queremos sensar. Aquí está representado con una señal senoidal, pero digamos que esto es la temperatura que queremos medir, la presión, etc. Y tenemos un sensor dispuesto para tal fin, que convierte esa información en una información de voltaje o corriente, variación de resistencia, etc. Esa señal que entrega nuestro sensor generalmente necesita un circuito de acondicionamiento, que en este caso está representado con un filtrado de la señal, pero no tiene que ser solamente un filtrado. Puede ser que esa señal yo necesite amplificarla también. En fin, o si es un sensor resistivo, pues necesitaré algún tipo de circuito para convertir esa variación de resistencia en variación de voltaje, etc. Se supone que una vez acondicionada la señal, yo tengo ya un voltaje que es proporcional a la variable a medir y que es la información que básicamente yo quiero adquirir y la queremos llevar a nuestra computadora, por ejemplo. Pero nuestros computadores no entienden cualquier voltaje, es decir, si yo tengo que este sensor, después de su acondicionamiento, me entrega un voltaje entre 0 y 5 voltios, por ejemplo, análogo. Pues un computador no entiende un voltaje análogo entre 0 y 5 voltios, entiende solamente voltajes digitales o códigos digitales. Entonces yo tengo que tener algo que haga el puente y que coja ese voltaje y lo vuelva algo interpretable por mi computador, que yo lo pueda de alguna manera manejar en un sistema de características digitales. Vamos a tratar de explicar todo el proceso de cómo se convierte esa señal de análoga a digital, todavía sin entrar en detalles desde lo técnico, es decir, de cómo está compuesto por dentro un conversor análogo digital, sino como desde el funcionamiento y desde lo que ustedes van a necesitar para usarlo de forma básica y para interpretar la información. Bien. Primero, tenemos que aclarar bien las diferencias entre una señal análoga y una señal digital. Entonces, yo voy a entender como una señal análoga simplemente una señal que entre un valor máximo y un mínimo puede tener cualquier valor posible. Digamos, pongamos que yo tengo aquí, este es el eje del tiempo, esto es voltaje, y yo tengo aquí una señal de voltaje que va a estar entre 0 y 5 voltios. Y en ese rango, un voltaje análogo podría tomar cualquier valor que fuera posible. Vamos a dibujar aquí una forma cualquiera, no necesariamente periódica, sino cualquier valor. Y entre ese máximo y ese mínimo, una señal análoga puede tomar un valor cualquiera. 0 voltios o 1 o 1.1 o 1.15 o 1.55. Digamos que hay una infinita cantidad de valores entre 0 y 5 que esta señal podría tomar. Un sistema digital pues solamente puede tomar, digámoslo así, dos valores posibles. En un sistema básico digital yo tengo dos posibles valores, un 0 y un 1. Y una señal, digamos, digital en el tiempo tendría entonces solamente la posibilidad
de ser 1 o 0, donde ese 1 y ese 0 pueden estar representados por unos voltajes específicos. Por ejemplo, 0 puede ser 0 voltios y 5 puede ser 1 voltio, o 1 puede ser 5 voltios, por ejemplo. Algo como esto. Entonces puede ser que este 0 sea correspondiente a 0 voltios y que este 1 sea correspondiente a 5 voltios. ¿Sí? Evidentemente que es un reto digitalizar una señal si tuviéramos solamente una representación como esta. Es decir, si yo solamente tuviera dos posibles valores, lo máximo que podría hacer yo aquí sería quizás hacer algo como esto. Tomar un punto medio, supongamos un punto por aquí, en lo que podría ser 2.5 voltios, y determinar, bueno, todo lo que esté por encima de 2.5 voltios que sea un 1 y todo lo que esté por debajo que sea un 0. Entonces yo tendría como resultante una señal como esta. Si estoy por aquí, debajo de 2.5 tengo 0, y si estoy por encima tengo un 1, que en este caso sería 5 voltios. Pero es evidente que una representación como esta es muy pobre, es decir, no tengo suficiente resolución para realmente tener una información buena dentro de esa señal. Si esta señal fuese, por ejemplo, un voltaje que viene de un sistema de medición de temperatura y 0 voltios correspondiera, por ejemplo, a 0 grados centígrados y 5 voltios correspondiera, por ejemplo, a 100 grados centígrados. Listo. Esta señal digitalizada de esta manera solamente me podría decir estamos a 0 voltios o estamos a 0 grados centígrados o estamos a 100 grados centígrados. No tendría ningún rango en la mitad. Entonces, evidentemente, hay que hacer algo para mejorar esto. Y la forma de hacerlo es utilizando no solo un dígito digital, sino varios. Entonces, lo haríamos de la siguiente manera. En un dígito de información digital, yo solamente, que eso lo llamo un bit, yo solamente puedo tener dos posibles valores. Puedo tener el valor 0 y puedo tener el valor 1. Pero si yo utilizo dos dígitos, o sea, en este caso 2 bits, pues ya se me amplía la cantidad de valores que puedo tener. Yo puedo tener ambos dígitos en 0, 0, 0, puedo tener 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Esto es un código binario, ¿cierto? Entonces en binario este es el número 0, este es el número 1, este es el número 2 y este es el número 3. Ya tengo 4 posibles valores que puede tener la señal: 0, 1, 2 y 3. Y si me expando a 3 bits, pues entonces ya se me amplía más mi rango de valores. Tengo 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, que serían en binario un 0, un 1, un 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces tengo 8 posibles valores, ¿sí? Desde 0 hasta 7. En general lo podemos hacer así. Para n bits de información,
yo voy a tener 2 a la n posibles valores, que van a ir en un rango comprendido entre 0 y 2 a la n menos 1. Ese va a ser el rango que va a tener mi posible cantidad de valores en un sistema digital. Entonces, ¿cómo convertiríamos entonces con una idea como esta una señal análoga en una señal digital? Vamos a tratar de verlo aquí. Vamos a empezar con un ejemplo con una resolución relativamente baja. Digamos que tengo por ahora solamente 2 bits de información, lo cual querría decir que si yo tengo una señal cualquiera aquí análoga, vamos a dibujarla de cualquier manera. Yo tendría 4 posibles valores para codificar esta información. Y esos valores serían 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1. Vemos que si este es el máximo 1, 1, este sería el máximo valor posible por acá. Bien. Vamos entonces a mirar cómo haríamos la conversión a esto. Déjenme, primero yo hago una copia de esto para enseguida hacer otra explicación. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero es, la conversión análoga a digital no se da continuamente en el tiempo, es decir, en cada instante de tiempo, en cada milisegundo, nanosegundo, picosegundo, yo sé qué está pasando. Hay una cosa en los conversores análogos digitales que se llama el tiempo de muestreo. Quiere decir que nosotros vamos a ir a coger esa señal análoga y convertirla en una señal digital cada una X cantidad de tiempo. Este es el instante 0, el instante 1, el instante 2, el instante 3 y así sucesivamente. Y eso puede ser más rápida o más lentamente según la rapidez necesaria del sistema. Yo puedo muestrear cada 1 milisegundo o cada 1 nanosegundo, dependiendo de la rapidez que yo requiera en mi sistema. Entonces, primer punto, vamos a tener que hacer una cosa que se llama muestreo. Y el muestreo va a ser, en cada instante de tiempo yo me voy a mirar cuánto vale mi señal. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale acá? Acá, acá, y así sucesivamente en cada instante de tiempo de muestreo. Ahora, como les decía, esta señal puede estar en un rango de voltaje cualquiera. Típicamente puede ser un voltaje entre 0 voltios el mínimo y 5 voltios el máximo, ¿cierto? En donde entonces 1 sería 5 voltios y 0 sería 0 voltios. Pero yo puedo tener también un conversor análogo digital que tenga un rango de 0 a 10 voltios, o etc. Este es el caso típico, digámoslo así. Una vez que yo ya he decidido cada cuánto es mi muestreo, cada cuánto es mi velocidad de muestreo, yo lo siguiente que tengo que hacer es ir y mirar en ese instante qué valor tiene la señal, pero ya no podemos tener un valor cualquiera, sino
cuál es el valor específico de estos 4 valores que es más cercano al valor de la señal análoga. Por ejemplo, en el instante 1 es evidente que el valor más cercano es 1.0 y ese va a ser el valor de esa señal y lo va a sostener hasta el siguiente tiempo de muestreo. O sea, entre el instante 0 y el instante 1 la señal vale 1,0. En el siguiente instante de muestreo, que sería este punto aquí que me faltó marcar, vemos que ya quizás el valor más cercano a este puede ser 1,1. Entonces la señal tendría que subir hasta 1. Y vemos que el 1,1 está un poco por encima del valor real de esa señal, pero yo solo puedo estar en esos valores específicos, entonces evidentemente tengo solamente el valor 1,1. Y se va a sostener ese valor hasta el siguiente instante de muestreo. En el siguiente instante de muestreo, de nuevo el valor más cercano es 1,1 y de nuevo se sostiene hasta el siguiente instante de muestreo. Y el siguiente instante de muestreo, que es este, sigue teniendo un valor de 1,1 como el más cercano, de manera que sostendríamos acá la señal hasta el siguiente. Este siguiente punto, que sería el instante 4, pues está más o menos entre el 1,1 y el 1,0. Él se va a ir al valor más cercano que tenga. Vamos a asumir en este caso, por ejemplo, que fuera todavía el valor de 1,1, es el valor más cercano allí. Entonces sostengo acá. Y en el instante 5 es posible que ya el valor esté más cercano a 1,0. De manera que voy a bajar acá. Sigo manteniendo aquí en 1,0 hasta el siguiente instante, que sería el instante 6. Del 6 al 7 probablemente también. Y en este instante ya me bajo hasta 0,1. Y así sucesivamente me iría yo muestreando esta señal. ¿Listo? Probablemente una cosa similar a esta. Entonces, si ustedes ven la señal azul, pues es evidente que esa señal azul no es precisamente igual a la que está en negro, ¿cierto? Y que probablemente está bastante alejada de lo que yo quisiera como una representación ideal de mi señal. Pero a medida que yo aumente la cantidad de bits, o sea, si ya no tengo 2 como aquí, sino que tengo 3 bits o 4 bits, pues probablemente esta resolución mejorará bastante y la señal azul se irá acercando un poco a la señal negra, nunca siendo completamente igual porque tengo unas restricciones. Por ejemplo, si tomamos esa misma señal y ya nos vamos a hacer una cosa más detallada, yo podría tener aquí 3 bits ya de información. Y tendría acá 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0 y 1, 1, 1, 1, 1. Vamos a hacer el ejemplo ya con 3 bits. Entonces tengo 8 posibles valores allí. Y de nuevo tengo que hacer el mismo procedimiento, es decir, en cada momento mirar cuánto vale
esta señal en cada momento de muestreo, cada que hay un punto de muestreo, y ir a verificar cuál es el valor más cercano de mi rango posible de valores. Entonces puede ser, en este ejemplo, que yo empiece aquí y tenga algo similar a esto. Si bien no es ninguna maravilla, digámoslo así, no es tampoco que la señal esté exactamente igual a la original, vemos que ha mejorado un poco con respecto a la señal del ejemplo anterior. Es decir, en este caso yo tengo más aproximación que en este otro caso. Mi señal está acercándose más a la realidad. Y a medida que aumente la cantidad de bits, eso va a mejorar aún más. Entonces, típicamente, un conversor análogo digital puede tener alrededor de 8 bits. Por ejemplo, Arduino Uno, muy utilizado, tiene 10 bits, pero hay incluso conversiones análogas digitales de mucha mayor cantidad de bits, como 16 bits, 32, etc. Evidentemente, para tener ya mucha cantidad de bits, tener un conversor de 16 bits es porque yo requiero una precisión muchísimo mayor. Pero en general los sistemas entre 8 y 10 bits pueden ser más o menos lo normal. Quiere decir entonces que si yo tengo, por poner un caso, 10 bits de información, que es lo que tiene Arduino Uno, por ejemplo, yo voy a tener 2 a la 10 posibles valores, que sería entre 2 a la 10 es 1024. O sea que yo tendría valores entre el 0 y el 1023. Ahora, cada puntico, digamos, de muestreo que tenemos aquí, se va a ir a su código digital y eso se va a entregar como un número. Por ejemplo, en este caso, la señal empezó en 110, esto es un 4, entonces aquí la señal vale 4. Listo. Esto sería un 6 acá, que la señal vale 6, sigue valiendo 6, aquí vale, tiene un valor de 5, 4, 2, 1, 0, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Entonces, para el ejemplo de 3 bits, mi información, si era un voltaje, por decir algo, de 0 a 5 voltios, esos 0 a 5 voltios se van a mapear en una información entre un 0 y un 7, que es el mayor número. Si yo tengo un conversor análogo digital de 10 bits, mi información de voltaje irá entre 0 y 1023, ¿cierto? Donde 0 sería 0 voltios y 1023 serían 5 voltios o el voltaje máximo que yo tengo en ese conversor análogo digital. Ahora, ese es como el proceso de conversión. Pero entonces yo tengo que tener cómo interpretar esa información. Es decir, supongamos que usted tiene aquí su sensor, ¿cierto? Con acondicionamiento, con todo lo que él requiera, ¿cierto? Vemos el acondicionamiento, está aquí. Este es el circuito de acondicionamiento. Y luego vamos al ADC. ¿Listo? Y digamos que esto va a ser un voltaje entre 0 y 5 voltios. ¿Listo?
A medida que cambia el sensor, aquí va a haber un voltaje entre 0 y 5 voltios. Usted convirtió esto en un código digital y digamos que sabemos que va a estar entre 0 y 1023, le dijo, en este momento la señal vale 700. La pregunta es, bueno, ¿y eso qué quiere decir? ¿A qué voltaje corresponde ese 700? ¿Sí? Si mi conversor análogo digital me dijo, estoy en 700, entre 0 y 1023, ese 700, ¿a qué voltaje corresponde entre 0 y 5? Y es muy sencillo de hacerlo porque podemos utilizar simplemente una regla de 3, es decir, yo digo, listo, si 5 voltios corresponde a un código de 1023, entonces 700, el código 700, ¿a qué equivale? ¿Cuánto vale? Esa X. Y simplemente despejo, ¿cierto? Que X, o sea, el valor de voltaje que corresponde a 700 sería 5 dividido 1023 por 700. Y simplemente tengo que hacer esa operación, vamos a hacerla por aquí rápidamente, para saber cuál es el valor de voltaje. Entonces 5 por 700 dividido 1023 me da 3.42. 3.42 voltios. Entonces yo ya sé que si me llega, si mi Arduino, por ejemplo, lo leí el voltaje análogo, lo convertí en un código digital y él me dijo 700, yo sé que corresponde a 3.42 voltios. Y esa conversión es válida también al revés. Es decir, yo me puedo preguntar, ¿sí? Si yo tengo mi sensor acá, y tengo mi circuito de acondicionamiento, ¿sí? Y este circuito me entregó aquí, qué sé yo, 2.7 voltios. ¿Sí? Y yo lo voy a llevar aquí a mi conversor análogo digital. ¿Qué código será que él me debe entregar aquí? Y es lo mismo, es decir, yo puedo decir, si por ejemplo mi máximo voltaje es 5, entonces si 5 voltios es 1023, entonces 2.7 voltios, ¿a qué código va? Equivalor. Y en este caso sería 2.7, 2.7 por 1023 de 5. Hacemos esa operación. En este caso me da 2.7 por 1023 dividido 5. Me daría 552.40. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa. Recuerden que esto es un código digital. Quiere decir que yo tengo los números 0, 1, 2, hasta 1023, pero no tengo decimales, ¿cierto? Son escalones fijos. Entonces, X en realidad valdría 552. ¿Listo? Porque este decimal, pues el sistema pues, digital lo aproxima o al más arriba o al de más abajo, ¿cierto? Según el valor de este voltaje y según el tipo de conversor que yo tenga, la construcción propia del conversor. Es importante tener en cuenta esta conversión entre, digamos, voltaje, código digital, a la hora de interpretar nuestra información, y ahí tenemos que ser muy cuidadosos siempre. Vamos a poner un caso. Digamos que vamos a medir temperatura, ¿sí? El sensor. Y que esa temperatura la vamos a medir entre 0 grados centígrados y 100 grados
centígrados. ¿Ves? Yo voy al acondicionamiento y vamos a suponer que ese acondicionamiento al final va a ser que el voltaje total esté entre 0 voltios y 5 voltios. Donde 0 voltios querría decir que estamos a 0 grados centígrados y 5 voltios querrá decir que estamos a 100 grados centígrados. Y luego tengo mi conversor análogo digital, digamos de 10 bits, entonces tendré un número entre 0 y 1023. En última, lo que me va a importar a mí o lo que me va a interesar a mí es que cuando aquí en mi conversor análogo digital me diga cualquier cosa, me diga por ejemplo que estamos a un valor de 523, este es el código digital acá. Por un lado yo tengo que saber eso, a qué voltaje corresponde, ¿cierto? Pero más allá de eso, lo que realmente me interesa es saber a qué temperatura corresponde. Lo que quiero saber en últimas es la temperatura. ¿Ves? Ya vimos cómo hacer este paso de aquí a acá, ¿cierto? Y que yo podría decir que este voltaje de aquí, ¿cierto? Según lo estábamos viendo acá, sería tomar el voltaje, multiplicarlo por 1023 y dividirlo entre 5 si quiero convertir de voltaje o código digital, o en este caso, que es coger el código digital y llevarlo a voltaje, entonces coger el código digital, multiplicarlo por 5 y dividirlo por 1023. Entonces, evidentemente este voltaje sería coger ese 523 por 5 dividido 1023. Pero yo podría pasar directamente hasta el punto de acá, donde realmente lo que quiero saber es la temperatura. Y ahí tengo que ser cuidadoso. Ahora, si mi sensor es un sensor de características lineales, quiere decir que el voltaje que entrega mi sensor junto con su acondicionamiento es lineal con respecto a la temperatura. Es decir, si yo, por ejemplo, hiciera una gráfica, vamos a hacerlo aquí un poco más bonito, una gráfica de temperatura contra voltaje y este sensor me entrega una cosa así, una línea recta, yo puedo hacer de nuevo una regla de 3. Pero si el sensor no tiene esta característica, si el sensor es no lineal o tiene otra característica diferente, entonces yo ya no tengo la forma de hacer una regla de 3. Pensando que es un sensor lineal, supongamos el LM35, como posiblemente lo conocen, sensor de temperatura, que su hoja de datos nos dice que es aproximadamente lineal, pues yo simplemente podría decir, bueno, si 1023, que es el máximo, ¿cierto?, corresponde a 100 grados centígrados, entonces 523, ¿a qué temperatura corresponde? Y yo podría tener la temperatura como 523 por 100 dividido 1023. ¿Listo? Si esa característica es lineal. Si esa característica no es lineal, yo no puedo hacer eso. Entonces, si es lineal, yo hago esta operación y eso me da, para este caso, que la temperatura sería de 51
6.12 grados centígrados. Pero si no es lineal, tengo que tener más cuidado. Probablemente tendré que hacer la conversión del código digital al voltaje y ya conocer la relación de voltaje a temperatura, ¿cierto? Si es que es una cosa diferente, ¿cierto? Si es que yo tengo una cosa que es, por ejemplo, así, entonces convertir de código digital a voltaje y luego del voltaje que me dé, pues ir a mirar cuál es la temperatura a la que eso corresponde, con la ecuación o gráfica o relación que tenga ese voltaje con esa temperatura. Eso. Entonces sean cuidadosos en esa parte. Eso es lo básico que quería contarles acerca del conversor análogo digital. Ahora, ¿cómo está compuesto un conversor análogo digital por dentro? ¿Cómo está hecho? Hay varias arquitecturas. Eso no es el tema de este video, adentrarse en eso, ya sería tema más adelante. Porque existen muchas formas, muchas arquitecturas internas que puede tener un conversor análogo digital y según eso, pues vamos a tener algunas pequeñas diferencias en sus características, pero esta es la forma general. Lo más importante que ustedes deben tener en cuenta aquí es básicamente cómo interpretar la información, ¿cierto? Cómo paso yo de un voltaje al código digital, del código digital al voltaje. Y lo otro que pronto sí es de cuidado es tener en cuenta la resolución. Me voy a explicar. Vamos a poner el caso de los 8 bits de información. ¿Listo? Digamos yo tengo, vamos a ponerlo de la siguiente manera. Si yo tuviera 2 bits, sabemos que tenemos 4 posibles valores, ¿cierto? 4 posibles valores. ¿Dónde? Esto va a ir de 0 a 3. 0 es 0 voltios y 3, que es el máximo, es mi voltaje máximo. Digamos que fuera 5 voltios. Según lo que estábamos haciendo, si nosotros mirábamos, por ejemplo, cuánto es un 1 digital, ¿cierto? Yo digo, un 1 digital, ¿cuánto es? Recuerden que hacemos la reglita de 3 normal, ¿cierto? Si 3 son 5 voltios, entonces 1, ¿qué voltaje es? ¿Cierto? Entonces sería 5, aquí sería 5, dividido 3, y tenemos aquí 5 dividido 3, 1.66. Y entonces hacemos nuestra conversión. Tenemos la señal. A convertir. Tenemos los valores que son 0, 1, 2 y 3. Y el 1 ya sabemos que vale, este 1 vale 1.63 voltios. Y el siguiente salto que tenemos ahí, o sea el 2, valdría 2 veces eso. Si este vale, esto va a escribir acá, 0, 1, 2 y 3. Entonces esto es 1.666. El siguiente sería 3.333. Entonces yo tengo una resolución que solamente incremento de valor cada que la señal cambia en 1.66 voltios. Eso es muy bajito, ¿cierto? Paso de 0 a 1.66 en este rango. Y luego hago otro brinco de 1.66 hasta 3.23 en este rango. Y luego hasta 3 en este rango. ¿Sí? Y eso va a ser como
la resolución que yo tengo allí. ¿Sí? Ahora, si yo tuviera unos 4 bits, unos 3 bits, por ejemplo, 3 bits, que me permite 8 valores de 0 a 7. Entonces yo podría pensar también de cuántos son mis salticos. En ese caso, mis saltos de voltaje serían de 5 dividido 7, que me daría 0.714. Quiere decir que cada que el voltaje aumente en 0.714, yo voy a tener un brinco de nivel de valor, ¿cierto? Mis brinquitos son de 0.174. Veamos qué pasa con el caso de los 1024 valores cuando yo tengo 10 bits. Entonces, si yo tengo 10 bits, que son 1024 valores entre 0 y 1023, yo tendría que mis brincos de voltaje serían de 5 dividido 1023. Listo. Que sería 0.00488. O sea, 4.88 milivoltios. Ya es una resolución mucho mejor. Es decir, cada que el voltaje suba en 4.88 milivoltios, yo tengo un cambio de valor. ¿Listo? Eso es la resolución que yo logro, en la que yo logro ver cambios. Entonces, definitivamente, ustedes deberían verificar muy bien cuál es este valor de cada cuánto, digamos, hay un brinco de voltaje en mi conversor análogo digital. Específicamente, esto es muy importante cuando ustedes vayan a tener sensores o señales en las que sea muy importante tener una precisión muy detallada. Evidentemente, 4.88 milivoltios ya es una resolución bastante buena y no tendría problema con la mayoría de las aplicaciones, pero pues todo depende de la aplicación que esté haciendo, de la cantidad de precisión que yo necesite, etc. Bueno, eso es todo por hoy, espero que les haya sido de utilidad esta aclaración acerca del conversor análogo digital y pues más adelante estaremos tratando otros temas. Hasta luego.